Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a esperar un minuto, 2 minutos más en lo que comenzamos, dando tiempo a los demás hermanos. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a empezar orando, dándole gracias al Señor y, como siempre, por las peticiones que hay en medio del pueblo. Padre, te damos gracias porque una vez más nos has permitido, Señor, estar en tu presencia, porque ahí, Señor, independiente de donde estemos, podemos llegar a tu presencia. Deseando, Señor, que hables a nuestras vidas, deseando que nos enseñes, deseando, Señor, hacer tu voluntad, deseando vivir para ti. Padre, sabemos que cada día tu venida se acerca. No sabemos cuándo, pero tu palabra nos insta, nos exhorta a que vivamos cada día como si fuera el último. ¿Cómo así? Bueno, viviendo para ti, consagrándonos para ti. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestras batallas diarias. Ayúdanos a doblegar nuestra voluntad, esa batalla espiritual, Señor, que ahora está en nuestras vidas, en el cual no queremos errar en el blanco, no queremos fallarte, sino que queremos, Señor, que si es tu voluntad, Padre, para que nosotros seamos llevados, podamos ser encontrados limpios, puros. Y si llega el fin de nuestras vidas, Padre, y tú no has venido todavía, entonces poder decir, he acabado la batalla. Espero el supremo llamamiento. Padre, gracias, gracias, gracias. Señor, asimismo, hay peticiones en medio de tu pueblo. Pedimos por la vida, por la salud de nuestros hermanos. Pon tu mano de salud sobre ellos, de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Señor, que como siempre ella pide por cada uno de sus hijos. Nuestro hermano Levi Cepeda, Señor, que pongas tu mano de salud sobre su vida, que le dé paz, que le des paz a él, a sus familias. Señor, nuestro hermano Omar Baires, Edgar Donado, Blanca González, Karen Alberto, y asimismo te pedimos por la vida, Señor, de tu hijo Carlos Parada, Señor, que tú restablezcas la salud en su vida. Padre, pon tu mano de salud sobre su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, por las peticiones especiales en la vida de nuestra hermana Mabel y Telma Núñez, Ingrid Vázquez, Jackie de Donado, en la familia Rodas Parada, asimismo que tú le des la guianza a la familia Hernández Flores. Señor, te queremos pedir porque tú fortalezcas la familia Martínez Vázquez, Señor, ante la pérdida de nuestra hermana Angélica. Señor, gracias por esta familia, gracias por la vida de nuestra hermana, porque para el ministerio, tanto ella como su familia, han sido y fueron de bendición y ahora su familia, sus hijas, bendícelas a cada una de ellas. Pon paz en el corazón de ellas. Señor, de que tengan tranquilidad, que tengan paz, que Señor, que tu presencia fortalezca a cada una de ellas. Señor, asimismo, te pido por mi familia, Padre, por mis padres, por cada uno de mis tíos, por primos, sobrinos, Señor. También te pido por la vida de mi hermana, mi cuñado, y bendice la vida de Víctor Eduardo y de Esther María, Señor, que tú los guardes en el hueco de tu mano. Bendice a nuestro pastor general, bendice a cada uno de los pastores de la misión. Padre, que tú fortalezcas,
que tú les proveas, Señor, para sus necesidades. Señor, que en cada ministerio, Señor, cada uno de tus siervos tengan ayudas, que, Señor, sean esas ayudas, Padre, para sostener la responsabilidad, la carga del ministerio, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bendice al pastor Don, su esposa, congregación. Y seguimos y te pido, Señor, por la vida de nuestro hermano Fernando, Villatoro y familia. Señor, que ahí donde estén, que tú los bendigas. Padre, Señor, ellos fueron objetos de que les robaron, Padre, su fuente de trabajo. Señor, que tú los bendigas a estos hijos tuyos. Señor, que honradamente trabajan para ganarse el pan diario. Padre, bendice a mi hermano Fernando, provéele de todas las herramientas. Señor, y que si tú has permitido que ellos como familia pasen por esta situación, entonces, que se cumpla el propósito. Probablemente de que tú quieres bendecirlos o que puedan esperar o que tú siempre tienes la provisión y que podemos esperar siempre en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y pedimos por la enseñanza de este día, que tú nos permitas, Padre, seguir aprendiendo de ti. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga este día. Seguimos estudiando el libro de Oseas. Vamos a ver el capítulo 8 y el capítulo 9. Para iniciar o para darle como un tema, en el capítulo 8 se trata de que Dios declara la guerra. Y usted puede decir, tal vez usted no ha visto las enseñanzas anteriores. Pues yo le animo a que escuche las enseñanzas que hemos venido dando los jueves, pero se lo voy a resumir en pocas palabras. Israel se había ido detrás de Baal. En esta parte de los cananeos, o en esta parte de los territorios paganos, Canaán era el dios de la fertilidad. Entonces, Israel se había ido detrás, como figura, ¿verdad? Detrás de otro esposo o detrás de un amante. Y entonces el libro de Oseas trata de que Oseas, el profeta, es figura del Señor. Le dice Jehová a Oseas, ve y cásate con una mujer prostituta, que es figura, esta mujer se llamaba Gomer, figura de Israel. Entonces estamos viendo la figura de que Israel prostituyó su vida. ¿Cómo? Adorando a otros dioses. Y entonces no le importó. Y entonces dejaron de adorar a Dios y en muchos casos hubo un sincretismo. Y es que adoraban a Dios, pero también adoraban a Baal. Y Baal, como el dios de la fertilidad, lo que hacía Israel es poner a un lado al Señor y decir, Baal es el que manda la lluvia, Baal es el que bendice la tierra, Baal es el que bendice el ganado, Baal es el que manda el que permite que hayan cosechas abundantes. Entonces, en cierta manera, entonces el Señor vino y se cansó. Y entonces empieza a mandar, ¿cómo se llama? Sentencias, empieza a juzgarlos y empieza a decir qué es lo que va a venir con ellos. Entonces, aquí vamos a ver en el capítulo 8 hay declaraciones generales que se van a emplear o se emplean en términos militares para que Israel pueda entenderlos. ¿Qué está pasando con esto? Dios reprende la idolatría de Israel. Usted y yo no podemos adorar a ningún otro Dios. No podemos ni confiar en nuestras fuerzas. Entonces, entre estas declaraciones, 2 veces Dios trae carga contra Israel utilizando la misma forma. Hay una acusación política, hay una acusación con respecto a los cultos y entonces el Señor anuncia su castigo. Esto lo vemos de los versículos 4 al 7 y del 8 al 13. Entonces probablemente estas palabras provienen de los primeros años, oiga, del rey Oseas. Recuerde que hubo un rey que se llamaba Oseas, pero estaba el profeta. Entonces,
tal vez ellos creyeron de que había llegado con este rey, había llegado por fin la paz. Pero, entre comillas, habían obtenido la paz, pero habían cedido a muchas cosas con los pueblos paganos. Entonces, probablemente podríamos decir que habían comprado la paz. Pero Dios declara que la guerra no ha cesado, que Él va a pasar cuentas con ello. Entonces, al contrario, continuará porque el enemigo real no es Asiria. El Señor iba a utilizar a Siria. Pero óigame, aquí el enemigo de Israel no era Asiria. ¿Quién era el enemigo de Israel? Dios. Porque el que lucha contra Dios se vuelve rebelde. Y a Dios no le agrada la rebeldía. Y Israel se rebeló contra Dios. Entonces, Asiria no era el enemigo. Asiria era un instrumento en las manos de Dios. Acompáñeme para entrar ya un poco más de lleno a la enseñanza. Acompáñeme a Oseas 8. Vamos a leer Oseas 8 del 1 al 3. Dice Oseas 8, 1 al 3. Pon a tu boca trompeta. ¿Se recuerda que en algunos capítulos anteriores hablábamos de tocar trompeta, verdad? Ok. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi rey. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Oiga, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. E Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. En Oseas 5:8 dice, tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonada alarma en Bet-Aben, tiembla, oh Benjamín. Y ahí está hablando de lo que le iba a venir a ellos, el castigo y de cómo iban a ser atacados. Pero volviendo otra vez a Oseas 8, versículo 1, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Entonces, aquí estamos viendo la primera declaración, haciendo sonar la alarma para anunciar el ataque veloz e inminente del enemigo. ¿Por qué veloz e inminente? Porque se ocupa una figura de un águila. Usted, las águilas tienen una velocidad, cuando ellos van a agarrar a su presa, bajan a una velocidad muy rápida, lo agarran, lo suben, etc. Pero el punto es de velocidad, pero también inminente, que ya viene. Ahora, el águila es un símbolo típico del enemigo en el Antiguo Oriente y no se refiere exclusivamente a Asiria. Sin embargo, es la experiencia que tuvo Israel con Asiria la que sugirió este símbolo y la designación de la tierra de Israel como la casa de Jehová, porque los asirios llamaron a Israel casa de Omri. Ahora, el motivo del ataque, a pesar de las protestas del pueblo en el sentido contrario, es que Israel no vive según la alianza ni obedece la Torá, la instrucción divina. Porque dice, traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿La ley cuál es? Es la Torá, es la instrucción divina. Recuerde que está el Torá, el Tanaj, que eran los demás escritos, y estaba el otro que es el Talmud, la Biblia oral o la interpretación. Pero aquí está siendo bien claro, traspasaron mi pacto y se rebelaron contra la Torá, contra mi instrucción. Entonces el pueblo en el versículo 2 está negando su rebelión y pretende ya tener una relación íntima y personal con el Señor, con el Dios de Israel. Pero a juicio de Dios, Israel lo ha rechazado, porque en el 2 dice, estamos en Oseas 8:2, a mí clamará Israel, Dios, te hemos conocido. No, si yo te conozco, si yo te adoro,
Pero el Señor dice, no, 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 permítanme. En el versículo 3 dice, Israel desechó el bien. ¿Y cuál es el bien? Traspasar mi pacto y rebelarse contra la ley. Entonces, recordemos que la palabra bien, cuando dice Israel desechó el bien, podría tratarse de un título para el Señor. Él es mi bien. Amén. Por eso no hay paz, sino que un enemigo, que es Dios, persiguiéndolos. Asiria solo era un instrumento. Oseas 8 del 4 al 7. Oiga lo que dice, y por favor, pongámosle atención en la lectura. Yo espero que usted tenga su Biblia, no importa la hora que lo esté escuchando la enseñanza o el día, pero yo espero que usted tenga su Biblia. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Aquí está hablando el Señor. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Es decir, no se le tomó participación, no se tomó en cuenta el Señor. No que el Señor no supiera qué es lo que estaban haciendo, ¿sí? De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Y oiga lo que les dice el Señor. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Está hablando que habían hecho un becerro. ¿Y cuál era el becerro? Baal. Baal en la parte cananea, Api allá en la zona de Egipto. Y el 7. Oiga, dice, porque sembraron viento, y el viento que es destrucción, y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Trina es de trinar, perdón, ahí me confundí. Ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Entonces, los versículos 4 al 7 presentan el primer segmento de acusaciones contra la idolatría y la sentencia para Israel. Entonces, aquí hay una acusación política. ¿Por qué razón? Porque en el 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes. ¿Por qué política? Porque pusieron gente que en teoría, por las políticas o políticamente iban a traer paz, iban a traer bendición, iban a traer prosperidad. ¿Por qué llamamos a los gobernantes y llamamos política? Porque cuando alguien va para una elección, para presidente de un país, presenta sus políticas. ¿Y qué es? Su forma de cómo mejorar el gobierno, su forma de cómo sacar o mover la economía en un crecimiento, etcétera, dependiendo la necesidad que tenga determinado país. Entonces el contraste es enfático entre ellos, en el 4a, de Israel y yo, de Dios. Recuerde que hubieron intrigas, hubieron complot para instalar los nuevos reyes, y estos no se originaron en la voluntad de Dios, sino en la arrogancia humana. Recuerde que en los capítulos anteriores vimos que habían, ahorita, no sé si eran 7 reyes en 13 años, algo así, ¿verdad? Como ellos lo habían, cómo había ese cambio, que habían asesinado a uno, habían con el vino, etcétera, ¿verdad? Y que detrás de esto se tomaba que podía haber sido el panadero o el hornero, porque se habla de un horno. Entonces, ante todas estas maniobras, Dios se niega a reconocer a los gobernantes como legítimos, porque dice, mas yo no lo supe. Y yo no lo supe viene del verbo saber, conocimiento, pero también puede significar reconocer. Entonces puede decir, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí.
constituyeron príncipes, mas yo no los reconocí. Y la última parte dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Aquí hay una acusación con respecto al culto que hacía, porque ahora Israel adoraba a otros dioses con las imágenes, ¿sí? En Dan y Betel. Allí habían puesto a estos ídolos. Posiblemente estos becerros de oro, porque era Baal, oficialmente sirvieron como el trono visible del Dios invisible. Oiga, probablemente estos becerros de oro oficialmente sirvieron como el trono visible, pusieron algo visible como el trono visible del Dios invisible. ¿Cómo? Queriendo como igualar o poner al mismo nivel el arca en Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios. Para eso estaba el arca, representando a Dios. Entonces, imagínense a lo que llegó Israel. Poner a Baales, a becerros, como lo visible del trono invisible. No sé si me doy a entender, pareciera que es un trabalenguas, ¿verdad? Entonces, por eso en el versículo 5 se implora para que el rey rechace estos cultos, porque dice 8:5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Entonces, la imagen del becerro no estuvo, se cree que no estuvo en la ciudad de Samaria, sino en el santuario real de Betel. Y es increíble que Israel adore el ídolo. ¿Por qué razón? Oiga lo que dice el 6. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. Escultor lo hizo. Y dice el versículo 6 en esa parte, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Está diciendo, este becerro lo hizo un escultor, y eso no significa que sea Dios. ¿Qué pasó cuando Israel allá en el desierto hacen el becerro de oro? Se encendió la ira del Señor. ¿Y cuántos murieron ese día, verdad? Y oiga lo que dice el 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la ciere, extraños la comerán. Aquí está anunciando el castigo, y se hace en términos de fertilidad. ¿Por qué? Porque Baal era para los paganos el dios de la fertilidad. Y el poder del Señor era decir, este no puede ni mandar lluvias, ni hacer que haya mucha cosecha. Entonces, ¿cuál es el castigo? Que Israel ha sembrado viento y cosechará el torbellino. ¿Qué pasa cuando pasa? ¿Qué sucede cuando pasa un tornado? Pasa arrebatando todo, destruyendo todo lo que hay en un campo. Entonces, no obstante, no es la tempestad de Baal lo que dará la lluvia necesaria para la mies. Al contrario, este torbellino traería destrucción, que significa terminar o cesar lo que se haya plantado. Entonces, al final se estaba teniendo confianza en un culto muerto que no traería fertilidad. El Señor le estaba, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo, ustedes están adorando al Dios pagano de la fertilidad. Y al final yo no voy a permitir que ustedes cosechen nada. Y si llegan a cosechar y llegan a sembrar, otros se los van a comer. ¿O no se recuerda lo que nos dice allá el libro de Jueces, específicamente con Gedeón? Gedeón estaba escondido, trillando. ¿Por qué? Porque los amalecitas ya tenían 7 años que esperaban a que Israel sembrara, llegaban, les robaban todos y se iban.
Y entonces el Señor llega donde Gedeón, escondido, haciendo, ¿verdad? Trillando un poco para comer. Y Israel continuó de esta misma manera. Y así mismo, hermanos, muchas veces nosotros pareciera que no nos damos cuenta en nuestras vidas. Y el Señor nos está hablando a que hagamos o tengamos un servicio puro para Él. Entonces, ¿qué dice aquí? Resultará en trigo que no producirá grano para hacer harina. Y si la diese, la comerán los extraños. De todos modos, el castigo para Israel es la pérdida total de fertilidad. No iba a haber nada más. Sigamos. Oseas 8, del 8 al 13. Dice, oiga, mire el juicio que trae. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés por sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mi ofrenda sacrificaron carne y comieron. No las quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y su castigo y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Entonces, ahora sigue aquí con otra acusación política. ¿Por qué? Porque está hablando que Israel va a ser devorado entre las naciones. Y dice pronto, ¿verdad? Devorados Israel pronto o ahora. Y entonces este es un adverbio de tiempo que hace énfasis en el estado presente de Israel, que ellos serán o están entre las naciones como un objeto que nadie aprecia. Porque dice, devorado será Israel. Estamos en Oseas 8:8. Devorado será Israel. Pronto será en las naciones como vasija que no se estima. Oiga el punto que estaba llegando Israel. ¿Por qué no se estima? Porque iba a ser destruido. Y entonces al ser destruido ya no valía nada esa tierra. Es como cuando a lo largo de la historia, hemos hablado sobre que algunos llegaron a conquistar algún pueblo, alguna región, ¿verdad? Y algunos llegaron a conquistar o a meterse porque había algo ahí que era importante. Cuando ya sacan todo lo que había en esa región o en esa zona, ya ese lugar ya no vale. ¿Por qué? Porque ya no tiene más. Entonces Israel iba a ser devorado, asolado, ¿sí? Y entonces ya no iba a valer nada. Así es la vida del hombre cuando conociendo al Señor se va a vivir una vida de pecado. Llega un momento en que ya ese que está destruido ya no tiene ningún valor para Satanás. Mientras le fue su esclavo fiel o se volvió su esclavo fiel, allí está. Pero en lo contrario, ya no le interesa. Oiga, otra vez, Oseas 8:8, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Qué iba a llevar a Israel a una destrucción en el cual no iba a haber ni alimento, ni grano, ni un montón de cosas? Su pecado cúltico, adorando a Baal en vez de adorar al Señor. Porque oiga lo que dice el versículo 9 de Oseas 8, porque ellos subieron a Asiria. Oiga, me llama la atención, con qué animal los compara. El Señor dice en su palabra que usted y yo somos ovejas, pero aquí dice como asno montés para sí solo. Entonces, el versículo 9
Aclara la acusación política con referencia al tributo que llevó Oseas, el rey, no el profeta, sino que el rey Oseas, a Tiglat-Pileser. En verdad, ellos han subido a Asiria. Sin embargo, parece mejor pensar que Oseas hace un contraste entre el asno montés. ¿Por qué? Porque el asno montés anda solo. Tal vez hoy en día, ¿verdad? Nosotros ocupamos el término de ovejas y cabras porque estamos como igualando la complexión, ¿verdad? Y las cabras andan por un lado y las ovejas andan por otro. Pero también recuerde que también hay una figura muy importante, ¿verdad? El Señor dice, son ovejas, pero los otros son cerdos. Y ahora aquí está hablando del asno montés. ¿Por qué razón habla del asno montés? Porque el asno montés anda solo, no hay quien lo dirija. El mismo el asno es como decimos el burro, ¿verdad? Y ocupamos, para cuando una persona es necia, ¿sí? Cuando una persona es necia y nadie lo saca, ¿qué decimos? Bueno, en El Salvador, déjeme decirle, ocupamos la palabra decir, este es burro, este no entiende, no comprende. Y añade el versículo 9, Efraín con salario alquiló amantes. Entonces, fíjese que, déjeme leerle esto. Aún una bestia silvestre vive entre los suyos y no se mezcla con otros. Aún una bestia silvestre vive entre los suyos y no se mezcla con otros. Pero Israel busca activamente las naciones gentiles o entre las naciones gentiles nuevas alianzas para garantizar su existencia. ¿Qué pasó con los samaritanos? ¿Por qué los samaritanos eran despreciados? ¿Porque los samaritanos eran un pueblo extraño? No, los samaritanos eran judíos que por las invasiones y por muchas cosas era un pueblo que uno de ellos eran los asirios, pero también habían sido mezclados con otros. Entonces, para los que decían nosotros somos puros judíos, decían los samaritanos son judíos o israelitas, pero impuros. Y entonces Efraín con salario alquiló amantes. Esto quiere decir que ellos buscaron alianzas para mantener su existencia. Y la existencia de usted y de mí debería depender únicamente de Dios. Ahora, aun si ellos reciben el pago de una prostituta entre las naciones, ahora y al fin y al cabo, los reuniré y empezarán a retorcerse bajo la carga de un rey muy poderoso. ¿Dónde está eso? 8:10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré. Alquilar, que es la última, porque usted tiene que unir la última parte del 9 con el 10. Efraín con salario alquiló amantes, prostitutas. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Entonces, Dios declara que en cuanto a la política externa, Israel tiene que pagar a otros para entrar en las alianzas. Hay que pagar. Es lo que normalmente se ve. Eso mismo se sigue manteniendo el día de hoy. El país que sea que quiere entrar para algo tiene que ceder en algunas cosas. Lo mismo sucede cuando nosotros queremos participar del mundo. Tenemos que ceder y muchas veces lo que cedemos es nuestra vida espiritual. Y eso es triste. Pero si aún las naciones le pagaran, todavía no le resultaría en alguna ganancia, porque todo lo que recibiera Israel le sería quitado. Amén. Ahora, la primera acusación era una acusación política, ¿verdad? Con todo lo que estaba haciendo Israel. Ahora, la segunda acusación es una acusación más
cultual. ¿Qué es cultual? Está hablando con respecto al sincretismo, aquella mezcla del culto pagano con el culto a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 11 de Oseas 8. Oiga lo que dice. Vamos a leer al 13. Porque multiplicó Efraín. Efraín está hablando de Israel. Porque Efraín multiplicó altares para pecar. Porque el mismo Israel o el mismo pueblo o pongámosle el reino del norte, el reino del sur, multiplicaron altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y las tablas, por eso estaban en tablas, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, fíjese que aquí el Señor de una forma directa, o tal vez, ¿verdad? Con cierta ironía, acusa a Israel de pervertir los cultos de adoración. Fíjese que los altares que se edificaron para la expiación del pecado, ¿para qué eran los altares? ¿Para qué eran los lugares de sacrificio? Para la expiación de los pecados. ¿Por qué se llevaba una ofrenda? ¿Por qué se llevaba un animal? Era para pedir perdón por los pecados. Esos lugares que se hicieron y se edificaron para que se perdonaran los pecados, terminaron siendo lugar en donde se cometieron pecados. Entonces, el Señor termina su discurso con una exclamación hipotética, ¿verdad? Si yo le escribiera miles de mis instrucciones, serían considerados como una cosa extraña. Porque dice, en el 12, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. Quiere decir que está diciendo el Señor como si yo escribiera todas las instrucciones y les quedaran ahí, aún así ellos quebrantarían mi pacto y pecarían. Eso es lo que está diciendo allí. Hermanos, ¿cuánto tiempo tiene usted y cuánto tiempo tengo yo, o cuánto tiempo tenemos de estar en los caminos del Señor? Y aún así, ¿cuántas veces le hemos fallado? Y cuando le hemos fallado al Señor, hemos tenido en poco su palabra. Hemos tenido en poco aún su espíritu que está en nuestras vidas. Entonces, Dios podía multiplicar las copias de los mandamientos. Si el Señor tuvo el poder y Él tenía para escribir la ley que Él escribió con su dedo, como dice la palabra, Él escribió la ley en piedra, Él podía haberle escrito los mandamientos para cada israelita y el pueblo aún así iría a pecar y el pueblo aún así desecharía la autoridad de Dios. Amén. Entonces, en el versículo 13, en la parte B, desde ahí donde dice, no los quiso Jehová, parece que ahí quien está hablando es Oseas. Declara que los sacrificios de Israel no expresaron su amor para con Dios, sino que resulta del amor egoísta de la comida y del rito. Por eso el Señor no aceptará más los sacrificios de Israel, sino que se acercará para castigar. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Israel. Esto de volver a Israel probablemente es un término político, ¿verdad? Lo que se está hablando. Y probablemente la frase es muy ambigua, es decir, da como muy especulaciones. Podríamos entender o podría entenderse que es un símbolo de cautividad y esclavitud. Que Israel no es que iba a regresar porque no regresó a Egipto, pero que iba a estar en la condición que estuvo en Egipto. Y Egipto es figura del mundo. Y entonces cuando quebrantamos la ley de Dios, cuando quebrantamos su palabra, ¿a qué condición? Aún la palabra dice que aquel que ha sido limpio y que su casa y que se ha atado al hombre fuerte y ha sido echado, si él vuelve a transgredir,
dice que aquel va y busca 7 peores y viene a donde aquel, y que si abre puertas, no es que alguien es liberado, es limpiado y entonces viene un demonio, trae a 7 y vengo yo y tiene poder. No, no, no. Si se abren puertas, su estado viene a ser peor. Entonces puede entenderse como un símbolo de cautividad y esclavitud, o puede interpretarse como la promesa de un nuevo principio con Dios. Porque la sentencia en fija, su significado depende de la respuesta de Dios. Es decir, van a pasar por esta situación, pero va a haber un nuevo comienzo. Y el versículo 14 dice, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Y en algunos en arqueología han encontrado las edificaciones que fueron destruidas, pero se entiende de que fueron grandes, ¿verdad? Entonces, el versículo 14 termina la unidad con la segunda declaración general. O Israel olvidó a su hacedor. Probablemente este dicho proviene del primer periodo del ministerio de Oseas. Amén. Judá edificó varias fortalezas en el sur durante este tiempo y arqueólogos han encontrado que habían estas edificaciones, ¿verdad? Y aludiendo a las palabras del profeta Amós, Oseas le recuerda al pueblo que están en guerra y que es Dios mismo, el enemigo, que los castigará con el fuego de batalla. Porque oiga lo que dice, para terminar aquí, terminamos el capítulo 8. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. ¿Y dónde están esos lugares? Destruidos. Mas yo meteré fuego en sus ciudades. Oiga, fuego, el cual consumirá sus palacios. Cuando el Señor dijo, no quedará piedra sobre este templo, y entonces dijeron, ¿cómo es posible que esto va a suceder? Esto es mentira y no sé qué. Entonces el templo, fue destruido y fue quemado. Y el fuego hizo que el oro se metiera entre la roca o entre las piedras. Y entonces para sacar el oro que se había fundido, lo picaron y lo hicieron pedazos. Y había un gran bloque, pero había en medio. Entonces lo picaron hasta destruirlo y sacar el oro. No queda piedra sobre piedra. Y se cumplió. Amén. Eso fue Oseas 8. Ahora, Oseas 9. Fíjese que Oseas 9 habla sobre el castigo del Señor para Israel. Amén. En el 8 vemos que el Señor le declara la guerra a Israel y lo acusa. Y ahora es que el Señor lo va a castigar. Entonces, hay algo muy importante. Hay una religión sin pacto. Han quebrantado el pacto. Y habla de un castigo persistente por la infidelidad de Israel. Oseas 9, vamos a leer del 1 al 3. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Fíjese que esto sucede durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál era la fiesta de los tabernáculos? Bueno, que tenían que salir de sus casas junto con sus hijos y morar en una tienda por un determinado número de días, recordando de que fueron peregrinos y que salieron de Egipto y que el Señor en el desierto los sostuvo. Entonces,
su mensaje es que han convertido la fiesta de los tabernáculos en una fiesta de fecundidad. Cambiaron aquel, Señor, dependimos de ti donde no había nada. Mire, 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 entienda esto. En el desierto, ¿qué había? No había nada. Entonces allí no hay fertilidad. En el desierto hay infertilidad. Y entonces el Señor lo sostuvo con mano poderosa a Israel en el desierto. Lo sostuvo, les proveyó donde no era nada infértil. Y ahora que estaban en un lugar que el Señor les había prometido, se olvidaron del Señor y ocuparon la celebración de los tabernáculos, cambiándola por una fiesta de fecundidad, de fertilidad. Entonces, en Israel esta celebración había perdido toda conexión con el éxodo de Egipto y con la liberación que proveyó el Señor su Dios. La Era y el Agar recibieron toda atención en esta en esta fiesta de la cosecha. La Era es donde se guardaba el trigo para que fuera trillado y procesar cereales o hacer harina. Era un lugar, en la fiesta de los tabernáculos era para recordar que fue un pueblo que no tenían nada y cambiaron al Señor. Entonces, como resultado, Israel adoró según las prácticas del baalismo. Por eso el Señor rechazó completamente la celebración o esta fiesta cúltica. Cuando hablamos de cúltico, estamos hablando de un culto pagano a un Dios. Entonces, una vez más Israel escucha una maldición de infertilidad en lugar de una bendición de fertilidad que esperaba oír del profeta. Ellos esperaban que el profeta llegara y dijera, pero es que el profeta de Dios nunca va a hablar nada en contra de la voluntad de Dios. Un profeta de Dios va a hablar, si hay pecado, lo va a señalar, no lo va a esconder, no se va a hacer el indolente, no se va a volver una persona permisiva. Entonces, fíjese que allí en el 9 es la última vez que Oseas utiliza la metáfora de la prostituta para describir a Israel. Y interrumpe la celebración del pueblo en un centro de culto con demandas para que cesen con estos actos paganos. Oiga, volvamos otra vez a 9.1, de Oseas. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. ¿Y qué son las celebraciones que ahora vemos que hacen los pueblos? No es saltar en honor a quién. Es que fíjese que Israel aquí no estaba saltando de gozo para Dios. Entonces significa que podemos estar en un lugar saltando y que probablemente no sea para Dios. Porque la motivación sea que hay un sincretismo dentro de una iglesia. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Adorar al Señor como si fuera Baal es quebrantar el pacto y cometer prostitución espiritual. Adorar al Señor de la manera que no es guiada por el Espíritu. Dice la palabra, el Padre busca adoradores en espíritu bajo. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? En espíritu bajo la guianza y la voluntad, y en verdad es que sea para Él. Saber lo que se canta, saber lo que se toca, saber lo que se hace, etcétera, un montón de cosas. Entonces, cuando adoramos al Señor de la manera que no es la indicada, metiendo cosas del mundo en el culto,
Se lo voy a decir muy claro. Y no es mi intención ofender a nadie. No, 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 no. Hermanos, no me importa. Yo no estoy pendiente de cómo lo hagan en la iglesia. No, no. Yo tengo una responsabilidad con este lugar, con este ministerio, principalmente con el Señor. Entonces, cuando se adora fuera del orden de lo que el Señor ha establecido, se comete una prostitución espiritual. Y podemos estar creyendo que estamos adorando a Dios. Y le dice, ustedes no van a... Oiga lo que le dice el Señor o en este caso el profeta a Israel. No van a encontrar gozo, ni sostén en sus celebraciones. No porque les faltará la mies, sino porque irán en cautiverio. Puedan celebrar y hacer todo lo que quieran. Y oiga lo que dice Oseas 9:3. No quedarán en la tierra de Jehová. ¡Ah! Israelitas, ustedes están haciendo todo esto, pero la tierra no es de ustedes. La tierra es del Señor. ¡Ah, hermano, hermana! Usted que cree que está haciendo las cosas correctas y le importa poco la palabra del Señor, o me importa a mí poco la palabra del Señor, debemos de entender algo. El Señor nos puede quitar todo porque es de Él, no es nuestro. Oiga, 9:3, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Entonces, la frase la tierra de Jehová hace hincapié en que la tierra no pertenece a Israel y que definitivamente no pertenece a Baal, que la tierra es del Señor. Es como lo que pasa en este país, en Estados Unidos, la tierra no es de nadie. La tierra es del Estado, es del gobierno. Porque aquí usted puede pagar, ¿verdad? Usted pagó el terreno y pagó la casa. Pero si usted no paga los impuestos anuales, le pueden quitar todo. Entonces la tierra aquí en este país hay que entender que la tierra no es de uno. Por eso en este país usted va a ver a muchas personas ancianas trabajando, ya mayores. Estoy hablando entre 70 y 80 años, trabajando porque quieren, porque se aburren en sus casas. No, porque hay que pagar impuestos porque si no se quedan sin dónde vivir. Pero bueno, ahora, en Israel le estaba diciendo, la tierra no es de Baal, pero tampoco de ustedes. La tierra es mía. Oiga, versículo 3, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Hermanos, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, qué triste es ver que la desobediencia de Israel, que sigue siendo la desobediencia de Israel hasta el día de hoy, cómo sufren, ¿verdad? Por la tierra. Entonces, sin embargo, y eso nos puede pasar a nosotros también en lo espiritual, Israel no lo reconoce y todavía trata de dirigir su propio destino. De nuevo, el rey forma un nuevo pacto con Egipto en otro esfuerzo para obtener la independencia, pero esta política, la que quiso hacer el rey Oseas, también se iba a frustrar. ¿Qué experimentó Israel? Cautiverio a mano de los asirios. Amén. Según el versículo 6, si algunos huyen a Egipto para escapar de la guerra, su asilo será Memphis. Oiga, yo no me quería adelantar, pero leámoslo. Dice, porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Memphis los enterrará. Ahora, ¿qué lugar es Memphis? El sitio de las grandes pirámides. ¿Y qué son las pirámides de Egipto? Tumbas. Las pirámides de Egipto no eran templos de adoración, eran tumbas. Entonces el Señor le estaba diciendo, volvamos a leerlo otra vez,
Versículo 6. Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. Es decir, que ese único refugio sería la tumba. Volvamos al versículo 4 de Oseas 9. Vamos a leer al 6 para entender un poco más. Oseas 9:4. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo. Entonces, el versículo 4 puede interpretarse como la descripción de la actividad contemporánea en el culto de Israel. Todo lo que hacen, todo lo que se hace hoy en Israel no es para Dios. Dicen que es para Dios, pero Dios no lo acepta. El pan de enlutados y todo lo que se come o lo que se hace allí, darle al Señor, dice, será inmundo. El pan de ellos para sí mismo, ese pan no entrará en la casa de Jehová. Oseas indica que las libaciones y los sacrificios en realidad no son ofrecidos al Señor, sino que son para ellos mismos en esta práctica de una religión sin pacto, de una adoración sin dársela al Señor, que también puede interpretarse como un anuncio del castigo futuro. Y también está hablando que cuando Israel sufra el exilio, dice Oseas, no tendrá la fiesta de los tabernáculos y su pan se comerá con dolor, porque dice en el 5, ¿qué haréis en el día de la solemnidad? Los tabernáculos. Y en el día de la fiesta de Jehová. Entonces, toda actividad cesaría. El pueblo tiene que contemplar la posibilidad de que el lugar de esta celebración de la fecundidad, celebraban la fecundidad, la fertilidad, se convertiría, como lo dice el versículo 6, en espinos y ortigas. Sus moradas, las carpas y las chozas utilizadas en esta fiesta de la cosecha no iban a existir más. En este momento breve de silencio, el profeta declara que ya ha llegado el fin y que el castigo en realidad se ha iniciado, porque lo dice el versículo 9:7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá. Oiga, necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. ¿Qué sucede aquí? Es una respuesta que hace Israel porque no se quedaron callados. Reaccionaron contra el profeta y dicen que el profeta es un necio. Amén. Dice, necio es el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Amén. Entonces, Israel responde, ¿verdad? El profeta es necio, el profeta inspirado está loco, y llega un momento, se puede entender como que mencionan a Oseas como que fuera un falso profeta. Y entonces Oseas responde, la última parte del versículo 7, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Amén. Por causa de la abundancia de tu pecado, grande será la hostilidad. Oseas indica que aún la oposición de Israel a su mensaje no es nada menos que una prueba de culpabilidad del pueblo. Si reaccionaron de esa manera es porque son culpables. Versículo 8. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos.
odio en la casa de su Dios. Y aquí en el versículo 8 parece ser una pregunta satírica o, o un sarcasmo de parte de Efraín, porque prácticamente está diciendo, ¿es Efraín centinela? ¿Es el pueblo de Dios un profeta? Claro que no. ¿Por qué? Porque Efraín no es profeta, porque no puede ver la trampa en que está en su medio, en la cual él está metido. Porque no eran atalayas. El atalaya sirve para guardar del mal. Ellos habían dado rienda suelta al pecado. Sin embargo, Oseas, el profeta que trabaja con Dios, ¿para qué? ¿Para qué era el profeta? Un atalaya que avisaba a Israel cuando estaba en peligro, para que no sufrieran condenación. Pero ellos no quisieron escuchar al profeta y al final recibieron un mensaje de juicio. Y entonces Israel al profeta lo trata con hostilidad en todo el país donde fuera. ¿Por qué? Porque señalaba el pecado. Entonces con estas acciones el pueblo muestra que si practica una religión, pero no es la del pacto que Dios hizo con Moisés, es la fertilidad y por tal razón sería castigado. Amén. Se nos acabó el tiempo y todavía me falta del versículo 10 al 17. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante esta parte? Porque aquí es donde se rompe el pacto. Dice el 10, o sea 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Habla de que había mucha fertilidad. ¿Sí? Éxodo 1:9 dice que, ¿se acuerda donde dice la palabra, donde estaban los egipcios? Y dicen que, se lo voy a leer rápidamente para no andar divagando. Dice, aquí el pueblo, en el 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Amén. Entonces cuando dice en el 10, como uvas en el desierto allá Israel, lo halló como un pueblo que era fértil, que tenía muchos hijos. Como la fruta temprana en la higuera en su principio vi a vuestros padres. Pero ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos de la matanza. Entonces, Israel rompe el pacto de su adoración a Dios hacia Baal. Entonces, Dios anuncia las consecuencias. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Infertilidad. Entonces, al principio Israel había crecido, fue un pueblo numeroso, y por eso pone el ejemplo, como uvas en el desierto y como higos que produjo un higuera antes de su tiempo, lo que leímos en Éxodo 1:9. ¿Cuándo eran fértiles? Cuando tenían una relación con el Señor. Pero cuando todavía el pueblo estaba al lado oriental del río Jordán, rumbo a la tierra prometida, los israelitas, según Números 25, ya no nos da tiempo para leer, adoraron en Sitín a Baal de Peor, en ritos de fertilidad con mujeres moabitas y madianitas. Peor era un monte y allí adoraron a Baal de Peor o Baal Peor. Usando estos ritos se consagraron para la vergüenza. ¿Sí? Un título despectivo para Baal, ¿verdad? Baal Peor. Considerando que un pueblo toma el carácter de aquel a quien adora,
Si usted adora al Señor, ¿cuál es el carácter que hemos de tener? De Él. Pero si usted adora a un ídolo, usted adquiere el carácter porque hace por lo cual, si eran lujuriosos, etcétera, ¿verdad? Entonces, Israel llegó a ser una cosa detestable o abominable, palabra que se refiere a los ídolos en muchos versículos del Antiguo Testamento. ¿Como cuáles? Deuteronomio 29:16, segundo libro de Reyes 23:13 y segundo libro de Reyes 23:24, Jeremías 7:30. Entonces, para el Señor entonces, Israel es igual a su amante Baal. Falso, vacío y sin valor. Eso es lo que vale para el Señor. Así, al entrar en la tierra prometida, por motivo de esta infidelidad espiritual y matrimonial, Israel ya había quebrantado el pacto. Que Israel quebrantó el pacto antes de entrar. O no también lo hizo, ¿verdad? Con lo del becerro. Entonces, los versículos 11 y 12 declaran las consecuencias del pecado de Israel. Efraín ha perdido su gloria y la gloria o la presencia de Dios es vital para nuestras vidas. ¿Qué le pasó a Sansón cuando el Señor se alejó de él? Hicieron lo que quisieron. Porque el Señor es quien da vida a Efraín. Si su presencia, Efraín no experimentará nacimiento, ni embarazo, ni aún concepción. Sin el Señor, usted y yo no podemos dar frutos. Y si no damos frutos, somos infértiles. Amén. Entonces la ironía se ve aún más por el uso enfático del nombre Efraín, que viene del verbo que significa ser fecundo, ser fértil. Y esta es la ironía, ¿verdad? Aquel que era fértil ahora era infértil. ¿Por qué? Por el pecado. Y entonces, es increíble, ¿verdad? Todo lo que ellos hicieron. Versículo 13 y leamos al final. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Él iba a sacar a sus hijos a la matanza. El Señor propone castigos severos. ¿Sí? 14. Dales, oh Jehová, lo que has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. ¿Por qué dice esto el profeta? Porque el profeta se está dando cuenta del castigo que va a venir para Israel. Y entonces, Oseas está intercediendo cuando dice, dales, oh Jehová, lo que les das de dar, pero dales matriz que aborte y pechos enjutos. Él está proponiendo que el castigo sea más suave o que no tengan hijos, porque esto sería mejor no tener hijos que tenerlos y luego verlos morir, por lo que dice en el 13, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Entonces decía Oseas, cuando él vio todo esto, dice, no, mejor que sean infértiles, que no tengan hijos, para no verlos morir. Y 15, Oseas 9:15 al 17, deme unos 2 minutos más y terminamos. Y gracias por aguantar un poquito más de tiempo. Oseas 9:15, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errante entre las naciones. A pesar de lo que el profeta pide, Dios sigue con su discurso. Y aquí vemos un lugar que es Gilgal. Gilgal se creía que era el punto central del pecado de Israel. Por un lado, Gilgal probablemente es un sinécdoque. ¿Esto qué es? Una figura retórica que se usa como una parte del todo. Era como para decir, Gilgal, ¿verdad? Que ahí hay pecado, sin importar en qué ciudad estuviera.
Entonces, pareciera que se decía Gilgal como para todos los centros de culto donde Israel adora a Dios como si fuera Baal. Entonces decían, aquí un ejemplo, aquí es Esplendora, pero una ciudad antes New Caney y una ciudad antes es Porter y está Kingwood y después está Houston. Y es como que, ¿dónde está el Gilgal como dijéramos, dónde está el Gilgal en Esplendora? ¿Dónde está el culto de adoración para Baal? Nuestro Gilgal está en tal lado y el Gilgal de la ciudad, etcétera. Eso es lo que quiere decir. Por otro lado, Gilgal se nombra como el sitio de su pecado presente, en paralelismo con Baal peor y su pecado del pasado. Porque el Señor odia o toma aversión a Israel en Gilgal. En Gilgal, Israel llegó a ser enemigo de Dios. ¿Dónde está Gilgal? ¿Dónde está geográficamente? Al lado oeste del río Jordán, frente a Baal peor, donde también adoraron. ¿Dónde están los israelitas? Donde han estado siempre, no lejos de sus amantes ilegítimos como Baal. Cuando hicieron el becerro de oro, ellos aprendieron esa adoración de Egipto. Estaban en el desierto y adoraron lo que se adoraba en Egipto. Por eso Dios echará a Israel de su casa, la tierra de Israel. Entonces, una vez más, el Señor está empleando términos de la fecundidad, donde Dios recalca que la meta de la adoración sincrética, es decir, unión de los dos, pagano y la adoración a Él, nunca se realizará precisamente porque no es una adoración pura y aceptable. Y por lo tanto, Israel sufrirá el juicio. Y el versículo 17, y con esto termino, vemos aquí la expresión del profeta Oseas. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errante entre las naciones. ¿Qué significa o qué podemos entender por este último versículo? Que Oseas acepta y aprueba el juicio de Dios. ¿Sí? Ahora no está dividido entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Sino que está completamente al lado del Señor. El Señor ha expuesto todo lo que Israel ha hecho y Oseas ha dicho, sí, Señor, tienes toda la razón. Ya no puedo defender a Israel. Porque el Señor acusó y contra la evidencia del Señor no se podía hacer nada. Entonces, es una victoria personal de Oseas que él pueda afirmar, mi Dios, como diciendo, yo no he cambiado. Hermano, que usted y yo no cambiemos y que el Señor sea nuestro único Dios. Reconoce que no tener esta entrega personal y total al Señor resulta en un andar errante, porque ellos no lo oyeron y andarán errante entre las naciones. Y eso se sigue cumpliendo y se ha cumplido. Como los del mundo que no conocen a Dios, que andan errantes. Ahora, termino con esto. Romper el pacto es perder la relación con el Dios que da la vida auténtica. Romper el pacto es perder la relación con el Dios que da la vida auténtica. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, estudiar los capítulos 8 y 9, en el cual, Señor, tú le declaras la guerra a Israel. ¿Pero por qué se la declaras? Porque es un pueblo pecador. No podemos querer vivir una vida en el pecado y esperando que tú nos bendigas. Señor, ayúdanos a vivir bajo tu voluntad y ayúdanos a no quebrantar tu pacto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.